Muy buenos días, el tema de hoy es firmes. Vamos al libro de Jeremías capítulo 15, 19 al 21. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso del vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Firmes. ¿Cuántas veces estamos firmes en los caminos del Señor, pero las circunstancias del entorno son difíciles? Se troncan en un momento angustiantes, desesperantes. Personas en las cuales se les habla la palabra, se les da un mensaje, se ora por ellos, se les pide el cambio de transformación. Vuelven y la persona se le encamina nuevamente, va a los caminos, pero vuelve atrás a hacer lo mismo. Y como que se vienen en contra. Se vienen en contra porque lo que usted como oró no se dieron las cosas, pero mire que entre más yo busco de Dios, más todo se me viene encima. Pero es que usted, que inclusive solamente me habla de Dios, usted solamente cree que Dios puede sacarme esta circunstancia y yo he dejado todo por Dios, pero como que las cosas van de mal en peor y cómo voy yo a salir de esa circunstancia. Algo similar estaba viviendo Jeremías. Precisamente el pueblo se le había venido en contra a Jeremías y prácticamente él deseaba morirse. En un tiempo muy difícil que le tocó vivir a Jeremías. Y cuando yo le hablo de este tema, firmes, ¿cuántas veces usted, como dicen algunos, quiere botar la toalla, quiere dejar los caminos del Señor, ya no quiere seguir con las causas del Señor porque se le han complicado las cosas en su entorno? De pronto su familia se le viene encima, los jefes suyos en su empresa, los compañeros de su entorno, sus compañeros, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de pronto su esposa o su esposo o sus hijos se le vienen encima y como que todo lo tiene en contra y como que en un momento dado están bien las cosas, pero cuando las cosas no se le empezaron a dar a los otros, se le vinieron en contra suya y todo se le complicó. ¿Y se complicó por qué? Porque el enemigo se ensañó en ellos y se vinieron en ellos contra usted. Algo similar le estaba pasando a Jeremías y era precisamente que Dios lo reanima a Jeremías. Si Dios viene y le habla a Jeremías, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré. Cuando el Señor habla, si te convirtieres yo te restauraré, es que ya no siga los caminos de ella, ya no escuche las voces de ellos, ya no escuche las quejabanzas de ellos, los conflictos, los problemas, las adversidades. Tiene que llevar a la oración y someterse a la oración. Por eso el Señor dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque prácticamente llegó un momento en el cual prácticamente el lenguaje de Jeremías era el mismo lenguaje de ellos. Y aquí el Señor le dice que el profeta lamenta haber nacido. Fue un tiempo muy difícil para él y se siente rechazado por todo el entorno que él vivía. Era un tiempo complejo, ya que los enemigos del profeta eran los mismos de su casa, su propio pueblo, su propio entorno, esa familia con la que había de orar, ese entorno, ese pueblo. Pero sin embargo el profeta mantiene su oración por ellos. Sus acciones son negativas hacia él, porque se venían en contra de lo que él estaba haciendo y como que las cosas no se le van a ellos y ellos veían que como que el problema era él. No se le haga raro que usted y a mí nos vean como el problema, como que el conflicto somos nosotros y no ellos. Cuando ellos no se dan cuenta que el Señor está empezando a trabajar desde el corazón en ellos, pero tiene que desligarse de muchas cosas. Y entonces como que lo que Dios lo ha llevado a usted y a mí a hablar hacia esas personas cuando oramos y entramos a orar, pero que viene el Espíritu Santo y nos toma y empieza el Espíritu Santo a hablar a través de nuestras bocas y darles palabras, donde hay circunstancias, situaciones en las cuales el Señor lo lleva a un cambio, pero vienen las cosas contrarias para ellos, porque les es difícil de pronto despojarse de su pasado, despojarse de su naturaleza, despojarse de su humanidad, de esas estructuras que de pronto ellos tienen y como que ellos aceptaron la palabra, la oración en un momento dado, aceptaron la palabra, la promesa dada por Dios, pero cuando vienen esas circunstancias no la aceptan y como que usted y yo nos sentimos en ese momento que, ¿y aquí qué hago? Porque ahora el Señor me usó para una palabra, oré por ellos, hubo un cambio, una transformación en ese momento, pero cuando vienen los procesos para el cambio, muchos les cuesta desligarse, despojarse de esa situación. Algo similar a lo que le estaba viviendo precisamente Jeremías. Y aquí encontramos en la palabra cómo el Señor lo lleva a él a ese cambio, esa transformación, que él debe orar y actuar. Pero ya el Señor se lo había dicho a Jeremías y lo habla precisamente en el capítulo 1, verso 18. Jeremías 1, verso 18, donde el Señor le dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra.
Ahora, ya el Señor le había dado una promesa a Jeremías. Yo le di una promesa a usted, Dios me dio una promesa a mí. Sí, te voy a restaurar, voy a usarte como profeta, como pastor, como una persona, como un guía, una persona que va a orientar y direccionar a ese pueblo, a esas personas, a esa familia. Y usted la toma la palabra, así como pasó en este caso, en el verso 18 que dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Dice, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Contra todos lo había puesto el Señor a Jeremías, ¿cierto? Pero él ya lo había decidido que iba a ser la obra del Señor, iba a ser el propósito. Pero en el transcurso de la vida de Jeremías fueron cosas muy difíciles que le tocó pasar y vivir a Jeremías. Tenía que ir a la oración y clamar al Señor. Pero como Jeremías no soltaba la oración de este pueblo, le pedía al Señor que aún tuviera misericordia de ese pueblo para que hubiera un cambio, una transformación en ellos y que el Señor los tocara. Pero también Jeremías entra en ese proceso, ya que él sigue firme con lo que dijo que el Señor tenía que hacer a través de su vida. Ya que Jeremías había optado para volverse a ellos de pronto en un momento que se sentía angustiado y había dejado de lado la verdad de Dios. Dios le dijo que se volviera de su camino. No temas y tengan confianza en lo que yo estoy haciendo. Yo hago lo que tengo que hacer a través tuyo y la tarea no será en vano, prácticamente lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Pero Jeremías sabe que por serle fiel a Dios estaría pasando por circunstancias muy difíciles. Pero usted y yo hemos entrado también en momentos de desesperación, de incertidumbre, de duda, de temor, de aflicción, por circunstancias, por situaciones en las cuales muchas veces no entendemos. No entendemos por qué, porque el Señor también nos procesa a usted y a mí, no solamente las personas por las cuales vamos a orar, sino también personas en las cuales el Señor usa también para formarnos a cada uno de nosotros, y viene el Señor y obra a través de cada uno de nosotros en ese camino de transformación y nos llena de su seguridad, su confianza, su palabra, su verdad y su seguridad. Y es por eso ahí donde usted y yo debemos entrar a obrar y a buscar la presencia del Señor para encontrar su respuesta, esa respuesta que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, una respuesta dada por el Señor. Y la respuesta que el Señor le da es que deberían arrepentirse. Primero, volver. Cuando nos habla aquí de volverse a arrepentirse, de volver de esos viejos caminos y dejar de mirar atrás, dejar de mirar a los semejantes y dejar de usted y yo mirar los problemas. Es que esta persona, esta familia, este pueblo, entre más uno ora por ellos, entre más uno le pide a Dios por ellos, como que más se vienen encima de uno. Pero viene el Señor y nos da a usted a mí esa claridad y ese entendimiento, y es separar lo mejor de nosotros para con Dios. Pero también mirar que estamos obrando, también de pronto nos dejamos contaminar por sus pensamientos, palabras, acciones, y mantenernos firmes en las convicciones que ya el Señor nos ha hablado a usted y a mí. Por eso cuando el Señor dice que se volviera nuevamente al Señor, le habla a Jeremías que tenía que volverse a Él de todo corazón. Era precisamente lo que el Señor le estaba diciendo a él. ¿Por qué? Porque se había contaminado precisamente de este pueblo, se había contaminado de ese pueblo y había recibido cosas que él no debería estar obrando ni actuando acorde a ellos. Por eso cuando el Señor viene y nos habla a usted de mí, que hay cosas que hay que librarnos. Por eso dice, te pondré en este pueblo por muros fortificados de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Es esa confianza, esa seguridad que nos da el Señor a usted de mí, cuando realmente dependemos del Señor, independientemente de lo que piensan, digan los demás, usted y yo mantenernos firmes, no volvernos a ellos, que ellos se vuelvan a nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios, pero siempre usted y yo que nos mantengamos firmes en el propósito, en el llamado, en la palabra del Señor. Por eso dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aquí el Señor nos da esa fuerza, esa seguridad, esa confianza, esa convicción, esa determinación, que Él mismo nos redimirá, no nos desamparará, no nos dejará tirados o abandonados en el camino, como muchos piensan que el Señor me abandonó, me dejó tirado. No nos va a dejar tirados, no nos va a dejar abandonados, ya que Él lo dice el Señor, y el donde usted y yo debemos mirar cómo estamos obrando y actuando. Algo similar pasaba también con el pueblo hebreo, que era cuando el pueblo hebreo lo mandó salir de Egipto, como este pueblo en el desierto anhelaba volver nuevamente a Egipto, pero como Moisés trataba de hablarle al Señor que tuviera misericordia de este pueblo, porque ese pueblo, cuando pasaba una circunstancia difícil, cuando no tenían agua, cuando no tenían comida, renegaban contra Dios y renegaban contra Moisés, renegaban contra Aarón, y eso como que ponía irascible a nuestro Señor. Pero viene el Señor y empieza a tomar persecución contra este pueblo, precisamente para que ellos realmente aceptaran el camino de transformación que estaba haciendo el Señor. Y eso era lo que estaba pasando precisamente en el pueblo que estaba donde estaba Jeremías, y ese cambio de transformación en el que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, en el cual debemos mirar que debemos estar firmes, determinados, constantes, seguros, confiados en la palabra, en el conocimiento del Señor. Cómo es que el Señor quiere usarnos a usted de mí, pero también para que dé cambio y transformación en otras personas. Pero mire que muchos miran cómo estamos actuando usted y yo, por eso no podemos volvernos a ellos, al contrario, que ellos se vuelvan a nosotros. Que hay cosas de pronto que en algún momento nos sentimos angustiados, desesperados, sí,
Pero no quiere decir que estamos derrotados o vencidos. Debemos en la oración clamar y pedirle al Señor. El Señor viene a hacerse cambio de transformación, como lo dice en Jeremías. Dice que lo colocó el Señor como bronce, como muro fortificado. Y es ese muro que usted y yo somos frente a cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier situación que estemos pasando. Pero no debemos desmayar, porque por el contrario, debemos prevalecer, ya que en el Señor encontramos esa seguridad, encontramos esa confianza, encontramos su palabra, encontramos su respaldo para cualquier situación, circunstancia que estemos pasando o estemos viviendo. Por eso hoy el tema de hoy es firmes. Por eso la oración es: miremos qué debilidades hay en usted y en mí, que pronto nos dejamos contaminar con otras personas y hablamos el mismo lenguaje, hablamos las mismas palabras, actuamos de la misma manera que ellos, o sea, como que nos convertimos a ellos, pero ellos no se convirtieron a nosotros. Y cuando el Señor nos habla que convertirnos normalmente al Señor es mirar cómo estamos hablando, porque el Señor dice que lo más vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios, y es donde el Señor quiere restaurarnos. Hoy oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos mantengamos firmes, constantes y determinados en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.